Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los que están participando de esta jornada. Me toca presentarlos, y después voy a dar la palabra a las coordinadoras de los comités. Bueno, en primer lugar, esta es una jornada intersocietaria y estamos muy contentas de poder efectuarla. Tenemos un invitado de honor, que es el doctor Acosta. Como te decía recién, Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Te voy a presentar. El doctor Acosta es codirector del programa de investigación en nutrición y obesidad y director del programa de medicina de precisión para la obesidad en la Clínica Mayo de Minnesota, Estados Unidos. Viene investigando ya hace varios años en todo lo que es la medicina de precisión para la obesidad y en la fenotipicación de la obesidad, así que hoy nos va a hablar de eso. Y parte de la organización son las coordinadoras de los comités. Quiero presentar a la doctora Juliana Mosiulski. Ella es médica endocrinóloga, coordinadora del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes, que ahora le voy a dar la palabra, y también nos acompaña la licenciada Mercedes de Ganduglia, que ella es nutricionista, coordinadora y directora del grupo de obesidad de la DIN, de la Sociedad Argentina de Nutrición. Así que les doy la palabra a ellas, que se van a presentar y les van a dar la bienvenida. Bueno, Laura, muchas gracias y me sumo a tus palabras de agradecimiento para el doctor Andrés Acosta, que tan amablemente accedió a visitarnos en la Argentina virtualmente. Esperemos tenerlo en algún momento en forma presencial. Y valoro mucho esta actividad porque vamos a hablar de medicina de precisión de la obesidad de una manera interdisciplinaria. Somos dos sociedades, una sociedad compuesta por licenciadas en nutrición, licenciadas y licenciados, y una sociedad eminentemente médica, la Sociedad Argentina de Diabetes, así que le doy la bienvenida a los miembros de la Sociedad Argentina de Diabetes, al Comité de Obesidad, al cual pertenezco y coordino, y nuevamente le agradezco al doctor Acosta. Bueno, y yo les doy muchas gracias a todos por haberse sumado, por estar presentes aquí. En primer lugar, al doctor Andrés Acosta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es muy enriquecedor poder contar con la información directa, conocer sus líneas de investigación y todo lo que se está desarrollando en relación a la nutrición de precisión, así que es una actividad súper enriquecedora para todos los miembros de la Asociación Argentina de Nutricionistas. Y bueno, como dijo Laura, también esta es una actividad intersocietaria, así que para nosotros es muy enriquecedor poder estar trabajando de manera simultánea con las sociedades, y agradecerte especialmente a Laura Oliva por habernos convocado, haber organizado esta actividad que es tan enriquecedora para todos nosotros. Así que bueno, sin más preámbulos, si quieren ya comenzamos con la actividad, si podemos disfrutar al invitado. Excelente. Vamos a organizarla de la siguiente manera. El doctor Acosta va a estar disertando, primero todo va a dar como un marco teórico de ciencia, así que pueden ir volcando sus preguntas, sus dudas. Después vamos a hacer unos pequeños minutitos para contestar esas preguntas, y luego sí vamos a pasar a la aplicación en casos clínicos, que también lo va a hacer el doctor Acosta, así que no quiero restar más tiempo. Le doy la palabra a doctora Acosta, y bueno, a disfrutar de la disertación. Muchísimas gracias, María Laura, Laura, Juliana y Mercedes. La verdad es un verdadero honor acompañarles esta tarde-noche, y me encanta no solo esta comunicación que tenemos con ustedes, vamos a hablar de ciencia y obesidad, y que ahora vamos a compartir con muchos miembros de sus sociedades, pero también escuchar que ustedes están trabajando en equipo, porque eso es la obesidad, un trabajo en equipo multidisciplinario, el cual abarca a todos. Y lo que yo quiero contarles ahora es un poquito lo que yo creo que es la siguiente frontera cuando hablamos de obesidad, que es la medicina de precisión en la obesidad. Cómo buscamos la intervención correcta para el paciente correcto. Y eso es lo que espero compartirles hoy. Y no sé, cada uno va a llevar su propia conclusión y va a reflexionar en esto del trabajo que venimos haciendo la última década. Pero lo que yo quiero es que lo poco que saquen de esto, o lo mucho, lo compartan y lo lleven a sus clínicas, porque al final del día, y lo que yo quiero contarles es cómo nuestros pacientes se benefician sobre este tratamiento basado en la obesidad
de precisión. Entonces, para empezar, quiero contarles, quiero que piensen en sus pacientes, quiero que los que estuvieron hoy en la clínica, quiero que empiecen a pensar en su caso clínica, y obviamente ustedes se van a pensar, bueno, fulano, tal paciente, tal cosa, pero en realidad los pacientes que ustedes vieron tienen unas características que son muy similares. Perdón, no avancé muy rápido. Las características similares de estos pacientes es que si yo veo un paciente en la mañana, va a ser una paciente femenina de 41 años de edad con obesidad tipo 2, no controlada, hipertensión, dislipidemia, apnea de sueño, reflujo, osteoartritis, depresión, que se presenta para el manejo de obesidad. Mi siguiente caso de la mañana, mi paciente, es igual a una paciente femenina de 41 años con las mismas complicaciones, la misma obesidad, las mismas complicaciones. Y para no decir que la obesidad solo es de mujeres, el tercer paciente es más bien un hombre, un paciente masculino de 41 años con exactamente el mismo problema. Y lo que yo quiero que ustedes piensen en un momento y hagamos una reflexión es, ¿cómo vamos a manejar cada uno de estos pacientes? ¿Vamos a dar todos el mismo tratamiento? Entonces, si yo soy un nutricionista o una nutricionista, y yo creo que voy a hacer una dieta, solo por escoger una dieta, que la dieta paleo va a ser la mejor dieta para mi paciente, o la dieta mediterránea, les voy a recomendar a todos la misma exacta dieta. Pero si es que yo creo ser un médico que tal vez digo, bueno, yo voy a usar lo que está de moda, y lo que voy a usar ahora es que da los mejores resultados, es la semaglutide, voy a darles a todos semaglutide. Pero si yo soy un endoscopista y puedo poner un balón intragástrico, les voy a poner un balón a todos. O si soy un cirujano, voy a hacer cirugía bariátrica en todos mis pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar y atacar a estos pacientes? Y esa es la pregunta que tenemos que plantearnos, porque la obesidad no es un problema de pocos pacientes, sino es un problema de más de 1 billón de personas. 1.000 millones de personas sufren de obesidad. Y si no resolvemos este problema, al final de la siguiente década vamos a tener casi de 2 billones, 2.000 millones de pacientes con obesidad. Entonces, lo que yo quiero empezar y crear este momento de reflexión es decir, bueno, ¿cómo traemos la medicina personalizada? Yo sé que ustedes, si tienen 3 casos muy similares con los que estoy presentando en la pantalla, los van a manejar diferentes, porque eso es el arte de la medicina. Pero lo que yo quiero enseñarles en la siguiente hora es cómo nosotros hemos logrado mover ese arte de la medicina, ese arte del manejo del paciente, y poderlo llevarla de una forma más objetiva para poder identificar patrones y variables que se pueden medir y que nos pueden ayudar para guiar el manejo de obesidad. Entonces, lo que hemos hecho es, vamos a hablar de la obesidad de precisión, pero para hablar de la obesidad de precisión, muy rápidamente voy a cubrir el tema de la obesidad, la enfermedad más prevalente del mundo. Ay, perdón que les diga esto, debí haberlo dicho al principio. Les pido de entrada disculpas. Traduje muchos de los slides, pero todavía hay mucho del material que está en inglés que era difícil de traducir, así que les pido disculpas que los slides están en partes en español, partes en inglés, pero espero que no sea ningún problema. Bueno, la obesidad es la enfermedad más prevalente del mundo. Más de 1.000 millones de personas o 1 billón de personas sufren de obesidad a nivel del mundo. En los Estados Unidos tenemos más de 42% de obesidad y es un problema que afecta a todos los países del mundo, inclusive países en desarrollo. El problema por qué la obesidad es tan importante, y podemos conversar otro día sobre esto, es porque la obesidad no es un factor de riesgo. Y tenemos que dejar de pensar que uno maneja la obesidad porque es un factor de riesgo para algo más. Y todos ustedes que son especialistas en diabetes, muchos dicen, bueno, yo manejo la obesidad para prevenir diabetes. Sí, es cierto. Pero lo que hay que pensar cuando tenemos un paciente con obesidad es que estamos previniendo muchas enfermedades al manejar la obesidad. Pero lo más importante es que la obesidad está asociada con muerte prematura y la mortalidad a pacientes con obesidad es mayor comparado con pacientes sin obesidad. Y eso es independiente de diabetes e independiente de otros factores de riesgo que contribuyen a la obesidad. Entonces es muy importante que manejemos la obesidad en sí por la obesidad. En los Estados Unidos la obesidad nos cuesta muchísimo. Gastamos 480.000 millones de dólares al año en obesidad. Y solo para que tengan un concepto de qué significa eso, es más o menos el 1/3 del gasto de salud en los Estados Unidos es directamente manejado por la obesidad
o por enfermedades asociadas con obesidad. Entonces, la obesidad termina siendo una de las enfermedades más caras del mundo, mucho más caras que el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Y desgraciadamente, como les dije al principio, los tratamientos que tenemos para la obesidad no siempre funcionan en todos los pacientes. Entonces es importante que pensemos y digamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque lo que está proyectado ahorita es que la obesidad va a tener cerca del 50% de los pacientes en los Estados Unidos van a sufrir de obesidad para el año 2030. Entonces vamos a subir de 40% al 50%, al menos que cambiemos algo. Entonces, como todos nosotros estamos en las trincheras, como a mí me gusta decir, manejando la obesidad y viendo a pacientes con obesidad, la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, ¿cuál es el mayor problema que tenemos que atacar en la obesidad? Porque lo que sí sabemos es que nuestros pacientes están intentando bajar de peso. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo, y aquí es donde entra un poco mi opinión, es que uno de los mayores desafíos que tenemos para el tratamiento de la obesidad es la variabilidad en respuesta. Y lo que está muy claro es que una misma medida, un mismo tratamiento, no se ajusta a todas las tallas. One size fits all does not work. Tenemos que dejar de pensar que mi dieta que a mí me gusta, mi medicina que me gusta, mi cirugía que a mí me gusta, va a funcionar para todos los pacientes. Porque la realidad es cuando vemos los datos de estos pacientes, lo que verdaderamente uno entiende es que, por ejemplo, si yo les recomiendo a mis pacientes la dieta de la Mayo Clinic, es una dieta mediterránea ajustada a los Estados Unidos, y yo veo eso en 90 pacientes. Tengo pacientes que les fue súper bien, y otros, como estos pacientes aquí, que bajaron más de 10% en 12 semanas, en 3 meses. Pero hay pacientes que ganaron peso. Y si estamos muy emocionados porque la semaglutide está en los Estados Unidos y ya fue aprobada en Argentina y pronto ustedes la van a tener también. Decir, bueno, qué increíble, vamos a probar el semaglutide 2.4 miligramos a todos los pacientes, todos van a bajar de peso. No todos bajan de peso. Podemos ver que a los 3 meses igual, algunos pacientes están bajando muchísimo peso y otros pacientes no bajan mucho de peso. Y la pregunta es ¿por qué? Y por último, la mejor herramienta que tenemos para obesidad y para bajar de peso sigue siendo la cirugía bariátrica. Pero igual con la cirugía bariátrica y una intervención tan agresiva que funciona y nos ha demostrado que funciona a través de los años, vemos que hay pacientes que bajan una cantidad muy significativa de peso, pero también hay pacientes que no bajan de peso. ¿Y por qué yo le estoy enseñando la data de 3 meses? Y muchos deben decir, bueno, eso solo 3 meses, a la larga cambian las cosas, hay mecanismos adaptativos. Sí, pero hasta hoy, la mejor data para predecir cómo te va a ir en el futuro es cuánto bajas de peso a los 3 meses. Entonces, si a los 3 meses me está yendo bien con una dieta mediterránea, ¿quiénes son estos pacientes? ¿Y quiénes son los pacientes que con cirugía no le está yendo bien a los 3 meses? Y al mismo tiempo, ¿quiénes son los pacientes que van a poder gastar lo que cuesta la semaglutide, tanto en los Estados Unidos como en Argentina? No imagino que va a ser muy barata. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estos pacientes? ¿Y cómo los encontramos? Entonces, eso es lo que nosotros nos empezamos a buscar y a decir, bueno, ¿cómo buscamos quiénes son nuestros respondedores? Entonces, cuando vamos a las clasificaciones actuales de obesidad, desgraciadamente las clasificaciones actuales de obesidad nos dicen quién tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad de diabetes y de morir, y de mortalidad. Entonces, si vemos el índice de masa corporal con o sin circunferencia abdominal anormal, simplemente nos dice quién está a mayor riesgo de morir o de enfermedades relacionadas a la obesidad. Y clasificaciones nuevas como el estatus metabólico de un paciente, quién tiene resistencia a la insulina, y dependiendo de la incidencia de la insulina, esos pacientes van a desarrollar enfermedad cardiovascular. No me ayuda cuando yo estoy en la clínica, porque cuando tengo un paciente en la clínica que me dice, doctor, yo quiero bajar de peso porque me duele mucho mis rodillas, yo no le puedo decir a mi paciente, ¿sabes qué? A ti no te voy a tratar porque tú no tienes resistencia a la insulina. No puedo decir eso. Entonces, el estatus metabólico sí me ayuda a entender quién tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El índice de masa corporal sí me ayuda a entender quién tiene mayor riesgo a morirse. Pero no me ayuda cuando estoy al frente de un paciente. Son decisiones y clasificaciones que nos ayudan para entender la severidad de la obesidad, pero que no nos ayudan a estratificar la obesidad. Entonces, por ese motivo, nosotros decidimos empezar a buscar una estratificación de la obesidad basada en la medicina personalizada o la medicina de precisión. Entonces, ¿qué es la medicina de precisión? Cuando hablamos de enfermedades crónicas, es muy fácil decir que lo que se debe hacer es buscar enfermedades con signos y síntomas, llamarlas una enfermedad, intentar buscar un tratamiento que puede ser una medicina,
hacer estudios muy grandes y complejos, y obviamente tenemos, los resultados son muy variables o heterogéneos. Entonces, lo que promete la medicina de obesidad es que nos dice que más bien lo que debemos hacer es lo contrario, coger enfermedades, buscar qué es único en cada una de esas enfermedades, y dentro de esas enfermedades buscar qué es lo único de esas universidades, de esos grupos de enfermedades o fenotipos, en el cual cada fenotipo va a ser explicado por un proceso patofisiológico, que eventualmente podrá ser medido con un marcador, un examen, una prueba, ya sea un cuestionario, una imagen, o una prueba de sangre o de cualquier tipo de fluido, que podremos hacer tratamientos que sean dirigidos a esos pacientes con estudios más pequeños, que vamos a tener mejores resultados. Eso es lo que promete la medicina de precisión, y es lo que nosotros decidimos empezar a hacer hace más de una década. Pero la pregunta que uno dice es, bueno, ¿cuáles son los fenotipos de obesidad? Entonces, simplemente para ponerlo muy claro y hablar de fenotipos. Fenotipos no es nada más que la interacción entre nuestra genética y nuestro ambiente. ¿Qué es nuestro ambiente? ¿Dónde vivimos? ¿Qué comemos? ¿Qué medicina estamos expuestos? ¿Qué tipo de contaminación recibimos? Si hago ejercicio o no hago ejercicio. Un montón de las decisiones que uno toma al día a día. Por ejemplo, mi fenotipo puede ser que yo tengo que trabajar noches. Y ese ambiente interactúa con nuestra genética, y nuestra genética con nuestro ambiente nos dice quiénes somos, nuestro fenotipo. Entonces yo puedo ser el hijo de dos papás que ganaron medallas olímpicas en las Olimpiadas, pero si por algún motivo yo empecé a tomar una medicina que me cambió mi sensación de apetito y me hace que no me sienta lleno, y decido no hacer ejercicio, fumar, vivir en una ciudad contaminada, comer cosas no saludables, no importa que yo tenga la genética perfecta de dos padres que sean genéticamente perfectos. Mi fenotipo va a ser anormal y me va a llevar a ese fenotipo que me lleve a ganar de peso, tener obesidad, o lo contrario, cuando quiera bajar de peso, o a tener un fenotipo que me afecta y no me permite bajar de peso. Por eso, por lo tanto, nosotros decidimos enfocarnos en los fenotipos de obesidad. Y al intentar entender los fenotipos de obesidad, decimos, bueno, ¿cuáles son los fenotipos de obesidad? Hay mucha gente que habla de fenotipos de obesidad, y yo he visto charlas que mencionan hasta 260 fenotipos de obesidad. Y en esos 260 fenotipos de obesidad incluyen trastornos genéticos, todo tipo de enfermedades que pueden ponerte en riesgo la enfermedad, como una enfermedad de Cushing, y al mismo tiempo ponen problemas sociales, como por ejemplo vivir en un barrio que no tenga acceso a comida saludable o no tenga acceso a veredas para salir a caminar o a parques. Entonces nosotros decidimos, bueno, cuando viene un paciente, hay muy poco que yo puedo hacer en su barrio como paciente, como doctor, y hay muy poco que puedo hacer si tienen un trastorno genético. Pero lo que sí puedo hacer es intentar entender la patofisiología de la obesidad a nivel de un individuo. Y de alguna forma intentar entender por qué ese individuo está ganando peso o tiene dificultad para bajar de peso. Y para hacer eso decidimos enfocarnos en el balance energético y decir que la obesidad es un problema patofisiológico que influye el balance energético. Y el balance energético, manteniéndolo tan simple como podamos mantenerlo, como si queríamos explicarle a un paciente nuestro, es simplemente cuánto comemos y cuánto gastamos de energía. La comida tiene para comer, nuestra regulación de la comida, de lo que comemos, de la ingesta calórica, está regulada por dos procesos. El proceso puramente homostático, que todos los animales lo tenemos. Comemos cuando tenemos hambre, eso se llama hambre. Tenemos la saciación, que es satiation en inglés, en la cual empezamos a comer y eventualmente nos sentimos llenos y paramos de comer. Y después esa sensación de llenura nos da esa saciedad, que es por cuánto tiempo nos quedamos sintiendo llenos. Y eventualmente esa saciedad se va a perder con el tiempo y vamos a empezar a sentir con hambre de nuevo. Y esto es un proceso totalmente homeostático, tanto así como respirar, como la sed o como cualquier proceso homeostático en nuestro cuerpo. Pero aquí entra el siguiente concepto que regula nuestra ingesta calórica, que es la parte emocional o hedónica. La comida se vuelve un placer.
comemos socialmente. Comer es algo de bienestar. No hay nada mejor que comer por cosas buenas y celebrar. Siempre celebramos con comida. Entonces la comida se vuelve un componente emocional de recompensa. Y eso es la comida emocional. Y estos mecanismos hedónicos pueden sobrepasar al proceso homeostático. Yo puedo comer una gran comida, pero siempre tengo espacio para un postre, por más que ya me sienta lleno. Eso es un proceso totalmente hedónico. Puedo haber comido mucho, sentirme lleno, pero si alguien me dice, oye, ¿quieres probar esto de acá? Bueno, lo voy a hacer. O tengo un buen día, quiero comer algo más. Al mismo tiempo tenemos el lado del gasto. Y el gasto es basado en el gasto basal y la actividad física que hacemos a través del ejercicio, o la actividad física que no es a través de ejercicio, el NEAT. Y también existe un gasto energético por el gasto del procesar la comida que comemos, que es mínimo, pero igual contribuye. Si estamos en homeostasis, la ingesta y el gasto deberían estar en un balance, y ese balance debería mantenernos siempre al mismo peso y con la misma cantidad de energía. Pero por suerte, y digo por suerte como que es algo bueno, somos capaces los seres humanos y todos los animales de guardar calorías, porque no sabemos cuándo es nuestra siguiente comida. Y por ese motivo tenemos el tejido adiposo que nos ayuda a guardar las calorías, pero el exceso de calorías en el tejido adiposo nos da dos problemas: la toxicidad y el exceso de calorías, que trae otros problemas. La toxicidad en el tejido adiposo, o el exceso de calorías en el tejido adiposo, que genera toxicidad, nos da inflamación, insulina resistencia, diabetes, síndrome metabólico, cáncer y muchos otros problemas. Pero el exceso de tejido adiposo, el peso en sí del tejido adiposo, nos da problemas de articulaciones, apnea de sueño, depresión, reflujo y muchas otras enfermedades. La mayoría de clasificaciones se enfocan en el lado del tejido adiposo. Nosotros decidimos enfocarnos en el lado de la energía, del gasto energético, del balance energético. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Empezamos a fenotipar a nuestros pacientes para entender su gasto energético. Nuestros pacientes vienen en la mañana, les hacemos una calorimetría indirecta para medir su gasto calórico en 24 horas, su gasto calórico basal. Luego medimos su composición basal para saber su cantidad de grasa, su cantidad de tejido muscular, y empezamos a tomar muestras de sangre, saliva, orina, heces y etcétera durante el día. Luego les damos huevos radioactivos, huevos revueltos radioactivos con tostadas y leche para tomar fotos de su vaciamiento gástrico e intestinal, y al mismo tiempo hacemos Visual Analog Scales, que son estas escalas de sensación de llenura y de hambre durante las siguientes 4 horas. Al terminar de la mañana les hacemos cuestionarios y eventualmente les decimos a nuestros pacientes que pasen a un cuarto en donde les vamos a dar de comer toda la cantidad que quieran de lasaña, pudding o leche, hasta que se sientan 100% llenos. Aquí en los Estados Unidos hablamos de esa sensación de llenura el Día de Acción de Gracias. En Ecuador, yo soy ecuatoriano, hablaríamos de la noche de Navidad, y seguramente ustedes en Argentina también tienen algún día que uno come en exceso y uno sabe que está comiendo en exceso por celebrar algo bueno. Luego, una vez que llegan a esa sensación de llenura extrema, en una escala de 5/5, les seguimos a los pacientes por 2 horas más y les seguimos su sensación de apetito y de llenura. Estas pruebas que les enseño aquí, lo hemos hecho ya en más de 1000 pacientes, y nos ha servido para entender el problema de los fenotipos de obesidad. Pero las primeras cosas que nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos estudiando esto, intentando verlos en pacientes, comparando pacientes con obesidad definidos por índice de masa corporal con pacientes que tenían un peso normal, publicamos en Gastroenterología en el 2015 que muchas de estas variables son anormales en pacientes con obesidad cuando comparamos con gente de peso normal. Pero lo que también nos dimos cuenta en esta publicación es que había una gran variabilidad o heterogeneidad en los pacientes con obesidad. Y como les puedo enseñar aquí, todos los pacientes comieron hasta sentirse llenos, pero hay pacientes que se sintieron llenos con 500 calorías y otros con 2.860 calorías, a pesar de tener el mismo índice de masa corporal en muchos de ellos. ¿Por qué hay pacientes que comen con tanta variabilidad? Y después de sentirse llenos, 2 horas después, hay pacientes que no sienten nada de sensación de llenura o saciedad, y otros que se sienten muy llenos 2 horas después.
¿por qué tanta variabilidad? Y si decimos que la obesidad es una enfermedad plenamente emocional, bueno, si les preguntamos, ¿ustedes comen cuando sienten ansiedad? Hay pacientes que reportan 0 niveles de ansiedad y otros que reportan casi ansiedad patológica. Y al mismo tiempo, si vemos el gasto calórico basal y les dividimos el gasto calórico basal dividido para el que se debería ser el predecido usando la ecuación de Harris-Benedict, vemos que hay pacientes que queman menos de lo predecido y pacientes que queman más de lo predecido. Entonces, obviamente, hay una heterogeneidad no solo en la respuesta al tratamiento, pero también en la variabilidad de estos fenotipos de obesidad o de estas variables de obesidad que contribuyen a la enfermedad. No todos somos lo mismo, no todos tenemos el mismo problema. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos que hay tanta heterogeneidad en estas variables cuando uno las mide objetivamente? Entonces, lo que decidimos hacer en el paper en el 2015, publicamos una forma usando inteligencia artificial de clasificar la obesidad, pero eso no me servía en la clínica porque inteligencia artificial es un black box que le llamamos, que no te explica cómo ayuda al paciente en la clínica. Entonces, lo que decidimos hacer es definir normalidad, es decir, ¿qué es normal? Entonces, ya sabemos que estas variables que medimos son distintas si tú tienes obesidad versus tienes peso normal. Pero lo que después decidimos hacer es decir, bueno, ¿qué tal si decidimos ponemos un valor de normalidad? Entonces, yo les puedo decir, todos nosotros, médicos, sabemos valores normales y no valores normales. Por ejemplo, la creatinina en mi laboratorio es 1.18 para hombres y 1.16 para mujeres. ¿Por qué no tenemos valores similares en el tema de la obesidad? Entonces, eso es lo que decidimos hacer. Y lo que decidimos hacer es, bueno, vamos a definir qué es normal, pero lo primero que nos dimos cuenta es que el género o el sexo de un individuo termina siendo la variable más importante cuando hablamos de los fenotipos de obesidad. No podemos poner a hombres y mujeres en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque si yo defino normalidad usando 1054 calorías hasta sentirme lleno es normal, y más de eso es anormal, básicamente estoy diciendo que solo los hombres van a tener, o la mayoría van a ser hombres, los que tengan una saciedad anormal. En este caso, decidimos separarlos por hombres y mujeres. Y definimos que para la sensación de satiation, una mujer debería comer 894 calorías o menos, y un hombre debería comer 1376 calorías o menos si no quieres tener el fenotipo, o más si quieres tener el fenotipo. Definimos normalidad. ¿Cómo definimos normalidad? Usando los cuartiles dentro de la población con obesidad. Son clasificaciones o mecanismos estadísticos de definir normalidad que son bien reconocidos. Al mismo tiempo, definimos la saciedad usando el vaciamiento gástrico. En vez de usar simplemente cuestionarios subjetivos, decidimos usar una medida objetiva. Y definimos que 101 minutos o más rápido sería anormal, o tuvieras tu saciedad postprandial anormal si eres mujer, o 86 minutos si eres hombre. Para la comida emocional decidimos usar el cuestionario del Hospital Anxiety and Depression Scale para ansiedad, 7 y 7 para hombres y mujeres, no hubo diferencia de género. Y para el gasto metabólico basal, es lo que medimos dividido para lo predecido, 96 para mujeres y 94 para hombres, por ciento. Con estas características decidimos definir estos 4 grupos de obesidad. Entonces, el primer grupo es el cerebro hambriento, que yo le llamo el hungry brain. Nuestro cerebro no sabe cuándo parar y podemos seguir a un atracón, comer, repetirnos la comida y no tenemos esa sensación de llenura. Tengo estudios que por motivo de tiempo hoy no los voy a enseñar, pero que estudiamos el funcionamiento del cerebro usando resonancia magnética nuclear, que podemos ver cómo se activan en diferentes áreas del cerebro, y vemos que el hipotálamo de estos pacientes no están funcionando tan bien como quisiéramos, y por eso creo que es un problema más del cerebro, más que del resto del organismo. Mientras tanto, los pacientes con el intestino hambriento o el hungry gut, lo que ellos tienen es un problema de saciedad postprandial. Ellos se sienten llenos con una comida normal, con calorías normales, y dicen, ya me sentí lleno y paro de comer. Pero dentro de 1 hora o 2 se sienten con hambre de nuevo.
¿Por qué? Su estómago está vaciando muy rápido y esa respuesta que tiene que haber de hormonas como el péptido IgE y los GLP-1s, que tienen que salir de nuestro intestino, ir al estómago e ir al cerebro y decirle, necesito tiempo para digerir esta comida que acabo de comer. Ese proceso de que se comunica nuestro intestino con el cerebro, en el gut-brain axis, no está funcionando adecuado. Y por eso le llamo el intestino hambriento. El problema está en el intestino, pero porque la señal no le llega al cerebro, pero el cerebro está intacto. El tercer grupo es el hambre emocional o este comportamiento de comer por recompensa. Y la recompensa es por si cosas buenas o cosas malas. Tengo un buen día, voy a ir a comer algo y celebrar. Tengo un mal día, voy a ir a comer algo y estar triste sobre eso. La comida se vuelve nuestro mecanismo para entender la vida y aceptar lo que la vida nos da. Por eso le llamamos hambre emocional. Es bueno o malo, pero es lo que hacemos. La comida es nuestro amigo. Y por último, tenemos la quemadura lenta o el slow burn metabolism, que la gente no está quemando suficientes calorías. Tienen un metabolismo inactivo, en el cual no queman calorías y por eso guardan calorías. Estos son los 4 fenotipos de obesidad que hemos descubierto y que nos explican las características de los pacientes. Ahora, cuando cogimos esta clasificación y la estudiamos usando el Percentil 75 en 450 pacientes en la clínica, nos dimos cuenta que no es tan simple como poner a la gente en 4 de estas distintas clasificaciones. Porque lo que pasa en realidad es que primero, si usamos un corte de 75 percentil, 15% de los pacientes no entran en ninguna de estas clasificaciones, lo cual nos dice que tenemos que medir otras cosas, que tenemos que pensar un poquito más, aunque ya hemos hecho bastante, inclusive fuera de lo que estamos pensando, porque no encontramos a todos los pacientes. Pero lo que también nos dimos cuenta, y por qué enseño esta data en este diagrama de Venn, es porque el 27% de los pacientes que ustedes ven aquí en el medio tienen 2 o más fenotipos. Y 3% de los pacientes, 9% de los pacientes tienen 3 o más fenotipos. Entonces, lo cual nos dice que no es tan simple como decir, tú tienes cerebro hambriento, eso es lo tuyo y se acabó. No, más bien todo lo contrario. La gente tiene más de 2 o 3 fenotipos. Y cuando la gente me dice, bueno, entonces esto no sirve mucho. A mí me gusta para hacer una pausa aquí y compararles con otra enfermedad que ustedes se sienten muy cómodos y que la manejan muy fácil, que es los lípidos. Y hace 40 años, me imagino que ninguno de nosotros estábamos manejando la lipidemia en ese entonces, se hablaba solo de colesterol total. Intentábamos manejar la enfermedad del colesterol como un colesterol total. Después nos dimos cuenta que el LDL era importante, que los triglicéridos eran importantes y que el HDL era importante. Y ahora tenemos tratamientos que intentamos enfocar a cada uno de esos problemas de los lípidos. Pero también vemos pacientes que tienen un LDL alto, con triglicéridos altos y un HDL bajo, o que tienen solo una mezcla de esos. Y lo que hacemos es intentamos manejar cada uno de ellos de una forma adecuada, cuando hay medicinas que funcionan más que uno para el otro. Pero creo que el tema de la obesidad de los fenotipos termina siendo muy parecido a lo que hemos hecho en el tema del colesterol, en el cual podemos clasificar a la obesidad, pero que no es tan simple. No es que tú vas a tener ese problema y nada más que este problema. Y al mismo tiempo, nos voy a enseñar esta data hoy, los fenotipos son dinámicos. Tienen una predisposición genética, pero la vida nos puede hacer cambiar y cambiar otro fenotipo. Entonces, muchos de mis pacientes que yo les estaba siguiendo por muchos años, cuando llegó COVID, me escribían con un problema emocional. ¿Por qué? Estábamos pasando por un momento de estrés muy difícil. Estábamos en la casa, guardados, y ¿qué tenían acceso? A la refrigeradora con comida. Entonces, ¿qué hago? Voy a comer. Manejo mi estrés con comida. Pero esas personas antes no tenían ese problema. Y cuando se acabó COVID, ese problema se resolvió solo. Pero eso nos dice, fue un muy buen ejemplo de entender que los fenotipos pueden ser dinámicos. Pero lo importante de los fenotipos, y por qué me encanta hablar de esto con mis pacientes y manejarlo, es porque hemos hecho una serie de estudios en los cuales hemos demostrado, en estudios randomizados, en la clínica y en observaciones, en estudios observacionales, que cada uno de estos fenotipos puede tener un tratamiento específico en el cual podemos
manejar estas enfermedades, a estos fenotipos de una forma única. Y les voy a enseñar un poco de la data de nuestro nuevo estudio del Pheno Diet, de medicaciones, dispositivos endoscópicos, igual que cirugía. Lo importante de pensar en esto es que lo que queremos hacer es verdaderamente ayudar a nuestros pacientes. Y si ustedes en su clínica saben de algo que le va a hacer a ese paciente ayudar a que le vaya mejor, ustedes lo van a hacer. Y es lo mismo que yo estaba pensando cuando decidí traer esto a la clínica. Es decir, ¿cómo les ayudo a mis pacientes para que les vaya mejor? Y es lo que hemos decidido hacer, pensando siempre que nuestra prioridad es ayudar al paciente. Y entonces ahora les voy a enseñar el estudio que publicamos al principio de este año, que es nuestra dieta basada por fenotipos, que le llamamos el Pheno Diet. Entonces, en el Pheno Diet lo que decidimos hacer es coger a los pacientes que tienen hungry brain, que tienen el cerebro hambriento, y les dijimos, bueno, si ustedes no se sienten llenos y tienen que repetirse y pegarse un atracón cada noche, les vamos a dar una dieta volumétrica, un montón de lechugas, cosas con fibra, etc. Y les vamos a decir que coman en un periodo de tiempo pequeño. ¿Para qué? Para que solo haya 2 comidas al día, en las cuales sean la mayor cantidad de calorías estén dentro de esas 2 comidas. Entonces les decimos un ayuno intermitente. No recomendamos ejercicio y no recomendamos terapia de comportamiento. Pacientes con intestino hambriento, decidimos, bueno, si tú te sientes lleno entre comidas, lo que te vamos a hacer es te vamos a dar un snack antes de tu comida que tenga proteína, para que esa proteína llegue antes al intestino y libere la GLP-1 y el PYY, para que te sientas más lleno cuando llega el resto de comida y entre comidas te sientas más lleno. Entonces les dimos 3 a 5 comidas al día. 0 recomendación de actividad física y comportamiento o estándar. Para los pacientes con comida emocional, sabíamos que su problema era de comportamiento, de estrés, de ansiedad. Les dijimos, ustedes tienen que hacer una terapia grupal de comportamiento. Entonces participaron en terapias grupales semanalmente por 12 semanas. Y los pacientes con un problema de metabolismo, porque tienen la cantidad de músculo que tienen esas personas es usualmente bajo y por eso no están quemando calorías. Les dijimos, ustedes quiero que vayan al gimnasio, van a hacer intervalos de alta resistencia y entrenamiento de resistencia con pesas o simplemente aumentar su masa muscular. Y después de cada ejercicio les vamos a dar un suplemento nutricional de proteína. No les dimos terapia de comportamiento. Este estudio, que debería actualizarlo, ya está publicado, perdón que no actualicé la referencia. Este estudio lo comparamos, no en una forma randomizada, con un plan que se llama el Mayo Clinic Diet, en el cual todos reciben todo. Todos reciben dieta, todos reciben terapia de ejercicio, todos tienen acceso al gimnasio y todos reciben 12 semanas de comportamiento. Lo que ustedes están viendo aquí es que nosotros en realidad les recomendamos menos a los pacientes, pero les dimos lo que queríamos que era lo mejor para ellos de una forma personalizada y medida, objetiva. Y lo que demostramos en este estudio, aquí sí está la referencia correcta, perdón que en el slide anterior no estaba. Lo que demostramos en este estudio, de nuevo, no randomizado, es que los pacientes que concluyeron la Mayo Clinic Diet Program en 12 semanas bajaron 3.5% versus 7.2%. Entonces, fascinante que logramos hacer menos y lograr más. Y cuando vemos el porcentaje de pacientes que bajaron más de 5%, de 66% versus 31% a las 12 semanas. Ahora, cuando yo veo esta data, yo digo, wow, chévere, pero 7% a las 12 semanas no me emociona mucho cuando hay cirugía y hay medicinas y etcétera, etcétera. Y hay muchas otras dietas que me podrían dar mucho más. Y ustedes en su clínica, en sus programas de bajar de peso, de obesidad, de nutrición, seguramente ven esto o más a las 12 semanas. Entonces, esto es un estudio controlado. Entonces, el 7% es bueno, cuando la mayoría de dietas nos dan entre 4 y 5%. Pero lo que a mí más me emociona, y que quiero enseñarles ahora, es lo que pasó con cada uno de los fenotipos después del tratamiento. Esta fue la dieta del intestino hambriento. Los pacientes con intestino hambriento bajaron 8% versus 2%. Pero cuando vemos al fenotipo o la variable que define el fenotipo, en los pacientes que recibieron el Mayo Clinic Diet, no hubo diferencia al principio del estudio o al final del estudio. Pero los pacientes que recibieron el Pheno Diet continuaron comiendo 1000 calorías menos al final del estudio.
12 semanas dentro del estudio, seguían comiendo 1000 calorías menos. Lo cual es fascinante, porque a este momento deberíamos ya haber esperado que hayan mecanismos adaptativos que te hagan sentir con tanta hambre que no te vaya bien en la dieta. Entonces, muy interesante. Solo son 12 semanas, pero es muy interesante, ya que no lo vimos con la otra dieta. Ahora, obviamente eso es una dieta que uno puede reportar cuánto come y uno puede reportar lo que come o no que no come. Los pacientes con el intestino hambriento bajaron 6% versus 1%, los pacientes en la dieta control. Pero cuando vimos su vaciamiento gástrico, esto es totalmente objetivo. Nadie puede decir, voy a cambiar mi vaciamiento gástrico. No hubo ningún cambio en el vaciamiento gástrico en los pacientes antes o después de la dieta control de la Mayo Clinic Diet, pero cuando hacemos el Pheno Diet, los pacientes del vaciamiento gástrico, los pacientes se enlenteció o se volvió más lento, si es que es la palabra correcta. Lo cual es fascinante, porque eso es algo que uno no puede decir, voy a cambiar porque quiero que el doctor me vea mejor. Es una medida totalmente objetiva diciéndome que la dieta que les dimos sí está ayudando en algo. Tal vez no es mucho, porque solo es un 10% más lento, pero es algo que me ayuda si es que estos pacientes tienen un vaciamiento gástrico rápido. Luego, cuando hablamos del fenotipo del hambre emocional, vemos que los dos programas fueron suficientemente buenos, casi 6% y un poquito sobre el 6% para los dos programas, lo cual me dice que nuestro programa del Mayo Clinic Diet Program es muy bueno para estos pacientes. Y si tuviera que decir quiénes son los que mejor responden a mi dieta de Mayo Clinic Diet, los pacientes con comida emocional o ingesta emocional. Pero lo que me pareció fascinante es que cuando vemos el nivel de ansiedad en estos pacientes, los dos bajaron de peso. Pero en este grupo, que también recibió 12 semanas de comportamiento, no cambiaron su nivel de ansiedad. Pero cuando cogemos un grupo y le hacemos hacer terapia grupal, solo con pacientes que tienen este problema, y por 12 semanas hablamos del problema de ingesta de comida por emociones y por recompensa y toda esta cuestión hedónica, al final de las 12 semanas, estos pacientes han bajado 4 puntos o un 40% en su nivel de ansiedad. Este nivel de reducción de ansiedad es igual o mejor que medicinas que nos ayudan para bajar la ansiedad. Entonces, no es un problema de bajar de peso, porque los dos grupos bajaron de peso, pero es un problema o es una solución, un mecanismo, una respuesta, que no solo bajaron de peso, pero también se sienten mejor. Entonces, estamos atacando el problema de base. Y por último, los pacientes que tienen un fenotipo de slow burn o del metabolismo inactivo, ellos bajaron 8% versus 3%. Y a mí me encantó ver esta data la primera vez que vi, porque me molesta leer artículo tras artículo tras artículo que dice hacer ejercicio no te sirve de nada, no bajas de peso con el ejercicio. Y para mí, un amante del ejercicio, que me digan que tenga que decir a mis pacientes no hagas ejercicio, nunca me ha gustado. Pero con este estudio encontramos, o creo que encontramos, a los pacientes que se van a beneficiar más de ir al gimnasio desde el primer día. Y lo que demostramos es que estos pacientes, si vemos su porcentaje de masa delgada o lean, no hubo cambio en el grupo control, pero los pacientes en el Pheno Diet que les dijimos que hagan ejercicio, aumentaron casi un 15% su masa muscular, a pesar de haber bajado 8% de peso. Para mí esto es lo mejor que se puede ver en un estudio, y si logramos mantener esto por 1 año o por 2 años, sería lo mejor que podríamos hacer por estos pacientes. Bajo de peso, aumento de masa muscular, asociado con longevidad y todos los beneficios de la masa muscular que nos dan. Entonces fue un estudio muy interesante que nos dijo que podemos tener una dieta específica para cada uno de los pacientes. Al mismo tiempo hemos hecho estudios con medicinas. No voy a cubrir todos los estudios por motivo de tiempo, pero les invito a que lo lean si es que quieren. Tenemos el primer estudio que fue hecho con fentermina y topiramato en el 2015, luego con exanetide, liraglutide, el balón intragástrico, la endoscopía, la manga endoscópica, el balón Aspire, el balón SPATS. Después hicimos un estudio en la clínica, de observaciones clínicas de nuestros pacientes, un real world study. Hicimos un estudio con Roux-en-Y, con este procedimiento que se llama el Transoral Artery Reduction, de pacientes que ganaron de peso después del Roux-en-Y, del bypass gástrico. Y el año pasado, AstraZeneca validó su medicina, el GLP-1 glucagón, en contra de nuestros fenotipos.
Todos estos estudios, los de antes y los de ahora, nos han servido para traer esto a la clínica. Y este proceso lo aplicamos en la clínica y lo publicamos en el 2021 en 84 pacientes, en el cual dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer esto en la clínica? Si los estudios nos están demostrando tan bien, que funciona tan bien en la investigación, ¿por qué no lo traemos a la clínica? Y lo aplicamos en 84 pacientes, lo comparamos con 228 pacientes que no fueron fenotipados, todos recibieron medicinas para la obesidad, y lo que demostramos es que con nuestro proceso de fenotipar a los pacientes, a los 12 meses usando medicinas, el 10% de los pacientes bajó 79%, 43% de pacientes bajaron más de 15%, y 30% de pacientes bajaron más de 20%. Y esto es en la era de la primera generación de medicinas, sin semaglutide y sin tirzepatide. Con solo fenotipar a los pacientes, ya llegamos a outcomes que son similares a la semaglutide, por lo que les demuestro aquí. Los pacientes que no fueron fenotipados bajaron 9%, y los pacientes que fueron fenotipados bajaron 16% de peso. No tuvimos que inventar una nueva medicina, no tuvimos que pagar unas cantidades extremadamente altas por estas nuevas medicinas. Simplemente lo que hicimos es fenotipamos a los pacientes con pruebas que son disponibles en la clínica y les manejamos a estos pacientes por su fenotipo de la forma que les expliqué antes, que les demuestro aquí también. Entonces, por hoy, nuestra sugerencia del manejo de obesidad nos sirve para entender que cada uno de estos fenotipos tiene una dieta y ejercicio, una medicación, un dispositivo endoscópico y una cirugía la cual recomendamos. Ahora, esto es bien interesante y espero que podernos reunirnos en unos meses o el próximo año para contarles lo que estamos haciendo para no tener que hacer todo el fenotipo. Porque todo al medir el fenotipo se vuelve muy complejo y muy pocos centros pueden hacer este fenotipo. Entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo es, hemos ya lanzado, se generó una empresa de la Mayo Clinic en la cual sacaron esta tecnología de mi laboratorio, en la cual hemos desarrollado una prueba diagnóstica que incluye genética, hormonas y metabolitos, y todo eso en conjunto nos sirve para demostrar que podemos medir con una prueba de sangre los fenotipos de obesidad y de esa forma especialmente poderla llevar a que todos los pacientes que quieran entender por qué tienen obesidad y luego de entender por qué tienen obesidad, ser manejados de una forma personalizada, puedan hacerlo a través de estas pruebas diagnósticas que están en desarrollo. Así que espero poder recibir una invitación en el futuro para poder compartirles un poco más de detalles cuando estas publicaciones salgan, sean hechas. Por lo tanto, pero y por ahora, lo que les quiero contar, y para resumir un poco esta parte, es que la obesidad es una enfermedad heterogénea y los fenotipos relacionados a la obesidad nos pueden ayudar a entender la heterogeneidad, y un tratamiento dirigido por fenotipos duplica la pérdida de peso. Y lo que creo por ahora con los estudios que tenemos es que en nuestro manejo de precisión podríamos considerar la obesidad en estos 4 fenotipos y cada fenotipo va a tener distintos tratamientos a distintos niveles, como les enseño en la pantalla. Así que voy a hacer una pausa y antes de saltarme a hablar de los casos clínicos, voy a ver si hay alguna pregunta y discutirlas con ustedes antes de pasar a los casos clínicos. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. Primero aclarar que esta charla va a quedar grabada, luego se va a subir al YouTube de la Sociedad Argentina de Diabetes, para quienes están preguntando eso. Hay una pregunta de la doctora Carla Gauna, que pregunta si en el intestino hambriento es el polimorfismo del TCF7L2 la clave, o también tiene que ver con polimorfismos de los receptores de leptina, grelina y del receptor de insulina. Sí, bueno, eso es lo que estamos ahora intentando discernir qué exactamente contribuye a cada uno de los fenotipos. Pero sí, hemos publicado esto y se publicó, mi colega, el doctor Michael Camilleri, demostró que en el intestino hambriento, el T7L72, que es, perdón que no lo diga en español, y los receptores del GLP-1,
mutaciones del receptor de GLUT1 son los que más están asociados con este fenotipo. Pero la verdad es que estamos recién entendiendo la punta del iceberg cuando se trata de la genética de los fenotipos. Y todavía no tenemos suficientes pacientes. Tenemos que tener miles de pacientes dentro de cada fenotipo para poder realmente entender la genética. Pero creo que es un proceso de genes más relacionados con la fisiología gastrointestinal que con la fisiología o el funcionamiento a nivel de los centros del hipotálamo, como el núcleo arcuato y el núcleo paraventricular, que nos simplemente están captando la señal. Mientras que en el intestino, en el cerebro hambriento, el problema, y hay una correlación muy interesante que la publicamos, que la presentamos en el Congreso Europeo de Obesidad, y vamos a presentar ahora en la Semana de Obesidad de los Estados Unidos, en Dallas. El intestino hambriento es un problema más hipotalámico, mientras que el cerebro hambriento es un problema hipotalámico, mientras que el intestino hambriento es un problema más del GLP-1 y el PYY y los pathways que están relacionados con eso. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Mercedes, si querés comentar la pregunta de Cecilia Igarzábal. Cecilia pregunta si hay formas de determinar al grupo de metabolismo lento si no contamos con un calorímetro en la práctica diaria, ¿no? Hablando de esto de la dificultad de poder determinar los fenotipos, ¿cómo lo haríamos para el metabolismo lento? Sí, es una muy buena pregunta. Una de las opciones que he sugerido es intentar hacer una medición totalmente indirecta del índice de la composición de masa muscular y de composición de grasa, usando un DEXA o cualquier otro tipo de instrumento para medir tu composición corporal. ¿Y por qué digo la masa muscular? Porque si hay un paciente, por ejemplo, que tiene un índice de masa muscular, digamos, bajo, de 30, pero cuando medimos su composición basal, tiene 45-50% de grasa, vemos que hay que el ratio que tiene que haber entre grasa y el índice de masa corporal no van de la mano. Entonces, acuérdense, índice de masa corporal simplemente nos dice cuánta grasa debería tener un paciente, pero no es una correlación perfecta. Entonces, si tienes un paciente con un índice de masa muscular bajo o relativamente bajo, pero con mucha grasa en su composición basal, en su composición corporal, perdón, que la traducción a ratos me va mal, podría sugerir que existe un mecanismo de un metabolismo inactivo. O sugerirle más bien al paciente que sí tiene que ganar un poco de masa muscular a más de bajar de peso. Totalmente. Andrés, no sé, Mechi, o sigo con unas preguntas de farmacología. Dale, y después yo paso mi pregunta, perfecto. Perfecto. Como te habíamos comentado, en la Argentina no contamos con fentermina topiramato, y acá hay dos preguntas relacionadas a eso. Pregunta Laura Redchuk, si se podría usar naltrexona bupropion en el fenotipo 1, y Ayelen Martín pregunta, justamente en este mismo fenotipo, si sería adecuado utilizar liraglutida o semaglutida. O sea, en caso de no contar con fentermina topiramato, ¿cuál elegiríamos? Sí, eso es una buena pregunta. Hemos hecho estudios con el bupropion naltrexone para el cerebro hambriento y no funciona tan bien. Así que no sé si por ahí es la cosa. Yo creo que la mejor solución va a ser esperar a que llegue el Mounjaro, la tirzepatide, que lo más probable es que va a tener un componente de afectar el intestino hambriento y el intestino y el cerebro hambriento. La otra opción es usar topiramato solo a dosis altas. Y si es que quieren ser muy creativos, le mezclan el topiramato con una medicina para el problema de atención, si es que tienen en Argentina, y tienen un efecto muy parecido a la fentermina topiramato. Ahora, no me mencionen eso y esta parte borren de la grabación para no meterme en problemas de recomendar medicinas que no son aprobadas para la obesidad. Pero lo hacemos mucho.
Yo tengo muchos pacientes que tienen problemas de comportamiento, de atención, y vienen en medicinas como en los Estados Unidos Adderall o cosas así, que son dexanfetaminas, y lo único que añado, lo que hago es añadirles el topiramato, y funciona muy bien para ayudar con esa sensación de llenura. Y si alguien está oyendo, llamen a la compañía de fentermina topiramato y que la lleven a Argentina, porque es una excelente mina. Bien, muchas gracias. Bueno, también preguntan por la grabación. Sepan que desde ADIN en el canal de YouTube van a poder encontrar la grabación posteriormente. Y tenemos una pregunta en relación a la actividad física y nos preguntan de en qué manera y en qué momento se indicaría la actividad física en los otros 3 fenotipos que no sean los quemadores lentos. Sí, y es una pregunta que puse justo ahora una aplicación para un grant para responder esa pregunta, porque es muy importante. Les puedo contar cuál es mi hipótesis. El estudio hay que hacerlo. Lo que a mí no me gusta hacer es alguien que tiene un problema de hambre, de saciedad, de saciación o de saciedad, decirle, quiero que hagas ejercicio y dieta. ¿Por qué? Porque la dieta o comer una cantidad de calorías restrictiva me da hambre, hace que me sienta menos lleno y que esa sensación no le dure tanto. Eso se sabe y se sabe muy bien y se puede explicar muy bien por mecanismos adaptativos. Si encima de eso yo le digo a la persona, mira, vas a ir a hacer ejercicio. Y cuando están haciendo ejercicio y no han hecho ejercicio antes, lo que pasa es que el hacer ejercicio te da más hambre. Entonces, es una recomendación que no deberíamos hacerla. No deberíamos ir a la dieta y ejercicio al mismo tiempo. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuándo lo hacemos? Lo que a mí me gusta hacer con los 3 fenotipos iniciales es decirles a los 3 fenotipos ok, su objetivo es empezar a caminar y a mejorar el número de pasos que hacen el día. Entonces, es muy común para nosotros ver pacientes que hacen 2,000, 3,000 pasos al día. Muy poco. Entonces, yo lo que les digo es, cuando les doy mi recomendación de actividad física, les digo, su objetivo es simplemente aumentar un poco su actividad física. Les digo, ¿qué tal si empezamos a aumentar 500 pasos al día por semana? Si están caminando 3,000 pasos, esta semana son 3,500. La próxima semana son 4,000. Y ir subiendo lo que más pueda. Y eso intento llevarles a que por los primeros 3 a 6 meses solo aumenten su actividad de no ejercicio, de actividad de caminar. Una vez que están bajando de peso, sabemos que nuestro cuerpo va a tener mecanismos adaptativos y que nos va a llevar a un fenotipo de el slow burn. El metabolismo ineficiente pasa por estudios hechos por Gao y Hall y muchos otros, que existe un mecanismo adaptativo a nivel de metabolismo. Y eso pasa con la pérdida de peso. Entonces, una vez que eso pasa, es el momento de decirle al paciente, ok, mira, tal vez ya no estás bajando tanto peso porque está entrando otro fenotipo. Entonces, yo tengo la suerte que yo les vuelvo a medir el gasto, la calorimetría indirecta, y les vuelvo a hacer un DEXA, usualmente a los 6 meses. Y ahí les digo, es el momento de empezar a hacer ejercicio, es el momento, ya has bajado 15, 20% de peso, y estamos en un camino muy bien, tu fenotipo inicial está tratado, ahora sí vamos a empezar a aumentar la masa muscular, vas a ir al gimnasio. ¿Y qué pasa con eso? El paciente está ya más ligero, entonces menos dolores de rodilla, ¿no es cierto? El paciente está motivado. Ya la dieta ya no es lo más importante. Ahora la dieta, vamos a mantenerla, pero vamos a empujar el ejercicio. Y eso, y eso debe ser estudiado. Sí. Yo esto lo veo muy positivo en el sentido también de no proponerle a los pacientes demasiados objetivos al inicio del tratamiento que los pueda dispersar y no alcanzarlos. Y doctor, hay una pregunta y un comentario acá de la licenciada Romina Pereiro. Nosotros trabajamos mucho con un cuestionario que es el EFCAS, el cuestionario de conducta ingestiva de las doctoras Mónica Katz y Vanessa Ángel y equipo, y pregunta la licenciada Romina Pereiro si usted lo conoce, y si no es así le iba a pedir a Mercedes que lo comentara un poquito, si conoce el cuestionario. Mechi, ¿querés comentarle un poquito al doctor lo que utilizamos habitualmente?
Bueno, nosotros acá en Argentina contamos con este cuestionario que mencionaba Juliana, que es para clasificación de la conducta alimentaria. Es específicamente de conducta, y bueno, existen 6 fenotipos de conducta, la forma en la que lo clasificamos, que se refería, digamos, tiene muchas similitudes, se referiría a lo que llamamos la conducta hiperfágica o conducta picoteadora o grazing, le diríamos en inglés, también el fenotipo hedonista, la desorganización, digamos, desorganización que lleva a una conducta alimentaria compensatoria posterior. Y Lau, ayúdame si me estoy olvidando alguno, porque eran los 6 fenotipos. El fenotipo compulsivo. El compulsivo, exactamente. Y bueno, sí, esa es la clasificación. No sé quién es el primer clase, pero el doctor Robert Kushner habla mucho de esta clasificación de los 6 fenotipos. No la uso, la mido siempre en mis estudios, porque siempre es importante medir lo que otros están estudiando. Y el problema que tengo con la clasificación es que es importante separar, creo yo, cosas de comportamiento con problemas fisiológicos. Entonces, por ejemplo, hay gente que es muy desorganizada, que puede ser muy exitosos en la vida, pero muy desorganizados, que no tienen problemas de obesidad. Entonces, si es que hay personas que están desorganizadas, que tienen problemas de obesidad, seguramente le está llevando esa organización a un problema o a otro, a un problema de gasto o a un problema de ingesta. Y cuando dicen que eres desorganizado y porque no planeaste tu día, comes comida rápida, eso no significa que eres desorganizado, eso significa que es tu comida que tienes disponible. Pero eso no me dice si comiste mucho o muy poco o qué tipo de comida tienes. Yo les puedo ser muy sincero, yo como en restaurantes de comida rápida 3 o 4 veces a la semana. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay. Pero cuando llego puedo hacer decisiones, que estoy haciendo una decisión dentro del restaurante de comida rápida, que es saludable para mí, y dentro de la cantidad adecuada. Entonces, no creo que es una clasificación en la cual estamos incluyendo otros, la palabra en inglés se llama domains, que tal vez es completamente otro grupo de factores que sí influyen en tus decisiones, pero que tal vez no es parte de tu patofisiología. Entonces, entendido. Eso tal vez mi comentario, pero no creo que es mala y creo que si ustedes la están usando, y vuelvo a lo que dije al principio, y le ayuda a su paciente, hay que usarlo. Exacto. En relación a eso, quería aprovechar también para preguntar acerca de esto que vimos que había personas que podían tener 2 o 3 fenotipos, y qué criterio se utilizó para determinar cuál es el fenotipo predominante, o digamos, o en la práctica diaria, decir, bueno, hacemos esta intervención porque, digamos, este es el fenotipo que vamos a empezar a tratar. Sí, cuando empezamos a medir los fenotipos, se vuelve muy fácil determinar el fenotipo predominante, porque ves cuál es el más de extremo, lo confirmas con el paciente y empiezas. Pero tal vez sea muy interesante, porque dices, ¿cuándo voy a empezar a tratar el otro fenotipo? Porque ya sabemos que no se va a ir. Y eso ya es un poco mi experiencia clínica. Muchas veces yo empiezo con 2 tratamientos a la vez, y desde que publicamos la dieta, el Pheno Diet, lo que estoy haciendo ahora es, intento mezclar una dieta para un fenotipo con tal vez una medicina para otro fenotipo. O digo, bueno, sé que el paciente tiene un problema emocional, voy a darle una dieta, el propio naltrexol, con una dieta de comportamiento, con un programa de comportamiento, pero digamos que también tienen un intestino hambriento, y los voy a poner en un GLP-1 para mezclar. O como en la dieta emocional no hay una dieta específica, le pongo en la dieta del intestino hambriento para compensar. Y empezamos a jugar con lo que es el arte de la medicina, ¿no? Que es, ¿qué es lo que creo que va a funcionar mejor para mi paciente basado en las características que él o ella tiene? Bien, bueno, Muy bien, pasar continuamos. a casos clínicos. Dale, perfecto. Bueno, perfecto. Ahora, vamos los 3 casos. Y los 3 casos que les voy a contar es
El nombre no lo pude traducir porque el nombre es el nombre del paciente y me dio permiso para usarlo, pero el primer caso es mi paciente Michelle. Ella tiene 41 años de obesidad, 41 años de edad con obesidad clase 3. Los antecedentes que les mencioné antes: diabetes tipo 2 no controlada, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño, reflujo gastroesofágico, osteoartritis y depresión. Ella me dice que come más de 2.000 calorías al día, pero no sabe exactamente cuánto come. Consume sodas diariamente, alrededor de 24 onzas. No sabe cuántos pasos da al día y no hace ejercicio. Toma ciclobenzaprina, que es un relajante muscular para problemas de osteoartritis, ibuprofeno y levotiroxina para hipotiroides. Tiene un índice de masa corporal de 43, la presión está alta y su examen físico solo tiene un problema de obesidad abdominal. Entonces, lo que hice con ella es, bueno, además de hacer un examen físico completo y laboratorios completo, lo que es importante mencionar es que su glucosa estaba normal cuando la vi en 118 y su colesterol estaba normal cuando lo medimos. Le fenotipé y su vaciamiento gástrico fue normal. Sus calorías para llegar a la saciación eran normales. Su nivel de ansiedad estaba alto, 9, cuando normal debería ser 7. Y su requerimiento basal, energético basal, era 1865, cuando lo normal debería ser para ella 1897. Entonces, lo que hice con Michelle es primero explicarle lo que ella tiene. Ella tiene obesidad y discutimos qué significa la obesidad. Después le dije que tiene un problema de un fenotipo con un hambre emocional. Y obviamente yo había conversado con Michelle, le vi después de fenotiparla, y me contó de sus problemas de estrés y cómo ella usa su comida para, básicamente, un poco compensar y explicar su vida y sus problemas de su vida. Entonces ella confirmó el fenotipo que yo ya lo había identificado en un cuestionario, y yo lo que le recomendé es, bueno, le hicimos un diagnóstico de obesidad clase 3, que es médicamente complicada, con un fenotipo de hambre emocional. A mí me gusta preguntar a sus pacientes cuál es su meta, y es la meta de ellos. No sé si es real o no, pero es la meta de ellos. ¿Cuánto peso quieren bajar? Ella me dijo que quería tener 68 kilos, que significa bajar 50 kilos para ella. Y yo le dije, bueno, vamos a empezar. Le recomendé 1.000 calorías al día, una actividad física que llegue a los 10.000 pasos y un plan de ejercicio de caminar 150 minutos a la semana. Nada excesivo, solo ejercicio de caminar 150. Le di una terapia conductual de grupo y le empecé el naltrexona bupropion a la dosis como prescrita por la FDA. Le vi al un mes a Michelle, y lo más importante que ella me dijo es que dentro del primer mes ella notó que había una disminución en la ansiedad por alimentos y en el hambre emocional. Y eso es lo que yo tengo que saber. Al mes de tratamiento, yo tengo que saber si mi tratamiento está funcionando. Yo tengo que saber si es que esto va a funcionar o no a la larga. Tal vez el paciente no va a haber bajado 50 kilos en el primer mes. Pero si yo estoy intentando buscar cuál es el problema de fondo de Michelle, eso yo puedo empezar a saber dentro de un mes o no, si es que le estoy ayudando o no. También me dijo que no tenía ningún efecto adverso a la medicina, que es importante verlo en cuanto a las medicinas, y que estaba trabajando con el equipo en la terapia grupal, y que habían además empezado un grupo de texto para mantenerse en contacto con su grupo. Este es el transcurso de Michelle a través de 3 años. Y lo que es importante ver es que cuando yo le vi a Michelle, empezó bajando 7.1% y fue bajando de una forma lenta y gradual hasta llegar al 21% de pérdida de peso, que son 24 kilos, y le falta todavía mucho más por bajar. Pero lo que es importante que me dice de Michelle, que hasta ahora la sigo viendo, debería actualizar este slide, es que ella ahora entiende que la ansiedad y el estrés le lleva a comer. Y ella está mindful y piensa en esto, y se da cuenta cuando está pasando por niveles de estrés para no ir a la comida. Con Michelle, el pérdida de peso viene y está bajando de una forma gradual y adecuada, tal vez, pero su problema de fondo está tratado. Entonces, por eso me gusta decir que ahora Michelle, que tiene ya un índice de masa corporal menor a 30, tiene una obesidad controlada y tiene un fenotipo emocional, de hambre emocional tratado.
Creo que es como que tenemos que empezar a cambiar la conversación del paciente con obesidad. Tu obesidad está controlada, como tu diabetes está controlada, como tu hipertensión está controlada. Pero el fenotipo debe estar tratado. O si no controlamos el fenotipo, va a ser bien difícil controlar la obesidad. Segundo paciente es Tracy. Tracy tiene las mismas características que Michelle. Nos dice que come 1.700 a 1.800 calorías al día. Solo toma agua y café. Da más de 10.000 pasos al día. Y hace ejercicio más de 150 minutos a la semana. Cuando yo le vi a Tracy, yo dije, ¿por qué esta persona tiene obesidad? Así está haciendo todo perfecto. Come poco o come dentro de lo que quería comer. No toma nada malo. Hace los pasos al día. Hace ejercicio. ¿Por qué Tracy no tiene un peso normal? Vi las medicinas que tomaba, el Buterol, Montelukast para asma, metformina, multivitamínico, su índice de masa corporal de 41, su presión normal y tiene un examen físico con igual adiposidad central. Hice los exámenes de laboratorio y, como era esperado por su actividad física y su ejercicio, todo estaba normal. Y luego le fenotipé y tenía un vaciamiento gástrico rápido, calorías para saciación was normal, ansiedad was normal y su gasto calórico era normal. Pero lo que también me di cuenta es que ella me dijo que estaba comiendo cerca de 1.800 calorías al día y eso es lo que necesita para mantener su gasto basal. Y por último, medí su grasa corporal. Tenía 51% de grasa corporal, a pesar de tener un índice de masa corporal de 41. Entonces, lo que hice con Tracy es que le diagnostiqué con obesidad y con un fenotipo de intestino hambriento. Le expliqué este fenotipo a ella y, obviamente, conversando con ella, llegamos a la conclusión que era apropiado para ella. Me dijo que su meta era 75 kilos, que era bajar 45 kilos. Le recomendé una dieta hipocalórica, alta en proteína. Cuando le empecé a ver a Tracy, no teníamos el Pheno Diet, así que no le di todavía no hemos hecho el estudio, así que no le recomendé nada específico, simplemente le dije alta proteína. Y cuando le empecé a ver a Tracy, solo teníamos liraglutide, no teníamos semaglutide, entonces le puse el liraglutide y escalamos a la dosis de 3 miligramos. Obviamente le vi al mes, como les dije antes, que veo a mis pacientes el primer mes, ningún efecto adverso a la medicina, y dentro del primer mes ella me dijo, ya no siento hambre como antes sentía hambre todo el tiempo. Entonces, dentro del primer mes, con una medicina que no produce tanta baja de peso como la liraglutide, ella ya me dijo, la medicina me está ayudando. Y como yo lo explico a los pacientes, la medicina no te hace bajar de peso, la medicina te hace que te ayuda con tu fenotipo, y en este caso le está ayudando para que ella no tenga hambre entre comidas. Me contó que fue muy fácil adherirse a la dieta baja en calorías, ya diría que no tenía hambre, y obviamente a Tracy le fue estupendo, y en el transcurso de estos 2 años que les enseño aquí, Tracy bajó 38% de peso, que es equivalente a 46 kilos, y bajó su grasa corporal de 52% a 32.8%. Entonces fue un ejemplo extremadamente interesante en el cual cogimos a una paciente que hacía todo perfecto, le ayudamos con una medicina para tratar su fenotipo y logró coger todo ese resto que le faltaba, que lo tenía muy bien estudiado, y el peso bajó y ha sido un éxito y ha mantenido su peso normal con un índice de masa corporal, ¿no? Entonces, Tracy tiene una obesidad controlada, ahora su índice de masa corporal es menor a 25, con un fenotipo de intestino hambriento tratado. Por último, les voy a contar el caso de Jim. Es un hombre de 41 años, come más de 2.000 calorías al día, toma café, raramente alcohol o sodas dietéticas, no cuenta sus pasos y va al gimnasio 2 veces a la semana. Toma algunas medicinas para alergias y para relajarse. Él tiene una historia de obesidad infantil que desde que era adolescente ya pesaba 126 kilos y ahora nos vino a ver con un peso de 122 kilos, índice de masa corporal de 50. El fenotipo de Jim nos dice que básicamente tiene una glucosa alta con un LDL alto y colesterol total alto. Le hicimos el fenotipo y Jim comió 1.832 calorías hasta llegar a la saciación, cuando dijimos que los hombres debían comer menos de 1.376. Entonces, en una sentada, Jim comió 1.832 calorías hasta sentirse lleno.
Su vaciamiento gástrico fue normal y el resto de su fenotipo fue totalmente normal. Le diagnostiqué a Jim con obesidad y un fenotipo de cerebro hambriento. Le puse su meta era llegar a los 80 kilos, que era bajar 42 kilos. Le puse una dieta hipocalórica de 1.400 calorías, que haga una meta de subir 10.000 pasos, él está haciendo 1.000 pasos al día, subir 500 pasos por semana, como les dije, y le puse en fentermina de topiramato. Al mes que lo vi, Jim ya no tenía problemas con la sensación de llenura durante la cena y no tuvo ningún efecto adverso. A los 8 meses de seguirlo a Jim, él ya había bajado 20% de peso en sus primeros 8 meses. Y lo más importante es que él me dijo, ahora se volvió fácil bajar de peso. Esto es fácil de bajar de peso. Pero si podemos ver en el primer mes, él no bajó nada de peso. Bajó muy poco. Y yo le pregunté cuando vino el primer mes, ¿por qué no bajó de peso? Y dijo, lo único que quería ver es si la medicina me hacía sentir lleno. Y después de eso empezó la dieta y el ejercicio, o dieta principalmente, y luego ejercicio. Y empezó a bajar de peso de una forma rápida y acelerada, como era esperado. Entonces, por lo tanto, Jim tiene obesidad que está mejorando, todavía no llega a un índice de masa corporal normal o sin obesidad, pero tiene un fenotipo de cerebro hambriento tratado. Y con eso termino estos 3 casos que quería compartirles y espero que tengan más preguntas que sea un gusto contestarles. Excelente. Bueno, Andrés, excelente, nos da bastante claridad y bueno, me quedé pensando para nosotros acá en Argentina, bueno, tener esas herramientas para poder fenotipicar no es tan sencillo, pero en la práctica lo que hacemos es, con el cuestionario de EFCA, de la doctora Anger y la doctora Kat, nos acercamos bastante y con una composición corporal y una entrevista en profundidad, podemos fenotipificar en función de la fisiopatología. Y eso nos ayuda, en el caso de los nutricionistas, a elegir la mejor estrategia de tratamiento, utilizar cuando es la ingesta volumétrica proteínas, hacer foco en el ejercicio de fuerza, y seguramente, bueno, Juliana puede aportar que para los médicos también ayuda a elegir el fármaco de elección. Y vamos viendo, yo creo que hasta que podamos tener a nivel local herramientas para poder utilizar ese fenotipo, esa escala de fenotipicación, bueno, nos acercamos bastante, ¿o no? Sí, yo creo que sí. La verdad es que yo me acuerdo la primera vez que presenté estos resultados de solo medicinas en la Asociación de Medicina y Obesidad de Loma de los Estados Unidos. Se me acercaron muchos médicos y nutricionistas al final a decirme, lo que tú estás intentando hacer es hacer objetivo lo que nosotros intentamos hacerlo subjetivamente al sacar esta información del paciente. Y es exactamente lo que estamos intentando hacer. Yo creo que un buen médico, un buen nutricionista, o una buena médico o un buen nutricionista, si conversa con el paciente, intenta verdaderamente entender estas cosas y estas variables que creo que importan y que uno puede hacer algo, uno puede empezar a fenotipar a sus pacientes solo con una buena conversación. Ahora, desgraciadamente, no siempre uno saca la información correcta del paciente porque el paciente también tiene un poquito de bias y estigma a que la obesidad es un problema de comportamiento. Entonces es muy difícil explicar a un paciente, mira, lo que no te sientes lleno o lo que comes entre comidas no es por estrés, sino porque tienes un vaciamiento gástrico rápido. Pero es importante empezar a esa conversación, ¿no? O sea, como hay mucha conversación de que no es solo comportamiento a nivel hedónico, sino también es la biología o la patofisiología. Y al hablar de eso, empezamos a remover el estigma, como es en cualquier otra enfermedad. Y yo sé que ustedes lo están haciendo, y lo único que por eso yo digo es, si ustedes pueden incorporar cualquiera de estas herramientas de su clínica, sus pacientes se van a beneficiar. Y me encanta que ya estén haciendo un cuestionario, y creo que esa es la forma, ¿no? Hay otros cuestionarios que también son muy buenos para definir estos problemas. Sí, excelente, Andrés. Creo que estamos todos por la misma senda buscando personalizar el tratamiento de la obesidad y tus trabajos han echado mucha luz sobre esto.
Creo que por tiempo seguramente no vamos a poder responder todas las preguntas, pero hay una pregunta de Paula que tiene que ver con cuánto tiempo se sostiene el tratamiento farmacológico. Ella lo pregunta en el caso de Michelle, pero creo que Andrés nos puede responder conceptualmente cuánto tiempo se sostiene un tratamiento farmacológico, así le podemos dar la respuesta a Paula. Sí, la respuesta es muy simple. Es una vez que la obesidad y todas sus enfermedades asociadas sean tratadas, podremos parar la medicina. Pero lo que yo les hago la pregunta es, yo lo que primero haría es parar las medicinas de la diabetes, de la hipertensión, del colesterol, del dolor de las rodillas, antes de parar la medicina de la obesidad. ¿Por qué? Porque si la obesidad me está llevando a esas enfermedades, tengo que dejar de pensar que voy a tratar todas las enfermedades y preocuparme de por qué tiempo uso una medicina para la obesidad. Porque nadie hace la pregunta de por cuánto tiempo tengo que mantener la medicina de la diabetes. Entonces, yo paro muchas medicinas. Y yo tengo pacientes que llegan a verme con 5 o 6 medicinas, y después de unos 2 o 3 años, solo están en una medicina de obesidad, y después de un año más, paro la medicina de obesidad. Y la panacea es llevar a nuestros pacientes de enfermedad a salud. Y si hacemos un tratamiento basado en enfocarnos predominantemente en la obesidad, la última medicina que debemos parar es la medicina de la obesidad. La última. Primero la de la diabetes, el colesterol, hipertensión, dolores musculares, y luego la de la obesidad. Entonces, con eso dicho, yo igual intento parar muchas medicinas. Y la mitad de mis pacientes soy capaz de quitarles hasta la medicina de obesidad. Pero si el fenotipo vuelve, yo les digo a mis pacientes, yo quiero saber si el fenotipo vuelve. Y les doy esa instrucción que en la escuela de medicina nos decían, si un paciente gana 3 kilos, un paciente con insuficiencia cardíaca, le das de alta al hospital, gana más de 3 kilos en una semana, tiene que ser readmitido al hospital para darle de nuevo diuréticos. Debería ser lo mismo con la obesidad. Si tú le quitas una intervención, cualquiera que sea, y el paciente está reganando peso, mejor verlo ese rato que cuando haya ganado todo el peso. Que nos pasa mucho con los pacientes bariátricos, que empiezan a ganar peso y te llaman cuando ya reganaron todo el peso. Bueno, ¿por qué no me llamó hace 40 kilos? Muy bien. Exacto. Bueno, tenemos ya casi que ir cerrando. No sé si cerramos acá, quedan un montón de preguntas, Andrés, por cuestión de respetar tu tiempo. Laura, Sí. ¿querés ir cerrando entonces? Sí. Perdón, solo quería hacer una aclaración, porque algunas personas se están preguntando acerca de las características de la Pheno Diet, que están bien descritas en los trabajos del doctor, así que podemos compartir nosotros después los links a los trabajos para que puedan ver los detalles sobre la intervención. Así es, Mechi, desde las redes de ADIN y del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes, vamos a compartir la bibliografía, así puede la gente acceder. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, a Dina, Sad, por la organización, y Andrés, muchísimas gracias por tu generosidad, y te vamos a estar contactando seguro para otras actividades, porque es muy enriquecedor escucharte y escuchar cómo trabajan en otros lugares. Así que muy agradecidas. Gracias, Juli, gracias, Mechi, y va a quedar todo grabado. Bueno, muchas gracias. Gusto, amigo, muchas gracias por la invitación de nuevo, y ahí están mis contactos si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.